El liberalismo surge en un contexto histórico caracterizado por la crítica a las estructuras de poder tradicionales, especialmente la monarquía absoluta y el dominio de la Iglesia sobre la vida política y social. La Ilustración, un movimiento intelectual del siglo XVIII, promovió ideas de razón, ciencia y derechos humanos, fomentando el cuestionamiento de la autoridad y la búsqueda de una sociedad más justa. El liberalismo clásico se enfoca en varios principios centrales, tales como la libertad individual, la propiedad privada y la igualdad ante la ley. Estos principios se manifiestan en la idea de que cada individuo tiene el derecho a tomar decisiones personales en su vida, siempre que no afecten negativamente a otros. Bajo esta, bajo esta filosofía, el Estado se convierte en un protector de las libertades individuales, en lugar de una entidad opresiva, asegurándose de que la ley se aplique de manera equitativa a los ciudadanos. En cuanto a principios y aspiraciones del movimiento liberal, son varios puntos en los cuales constan de el principio de igualdad ante la ley, que comprende que todas las personas deben ser iguales ante la ley, tanto derechos como en obligaciones. Propone la separación del poder político en diferentes reparticiones: poder ejecutivo, legislativo y judicial, con tal de que exista un equilibrio político. El Estado laico, el cual se opone al Estado confesional y propone el Estado laico, es decir, acabar con la injerencia directa de la religión en la administración del Estado. Y el parlamentarismo. En el liberalismo se alimenta el debate público sobre los aspectos que afectan a la nación a través de parlamentos y asambleas. La defensa de la libertad individual, que defiende la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, de prensa, de culto, de asociación, entre otras. Y la tolerancia religiosa, la libertad de credos y el respeto a la misma es un aspecto muy importante en el liberalismo, ya que garantiza la paz social. Y el último punto que vamos a hablar hoy es la propiedad privada. El liberalismo propone una propiedad privada como derecho y estímulo de la iniciativa individual. Durante el siglo XIX en México, los liberales querían establecer derechos políticos y civiles, como podían ser, por ejemplo, la libertad de prensa o la libertad de expresión, al igual que querían un sistema judicial independiente y promovía la propiedad privada individual. Querían que se eliminaran todos los privilegios que tenían los aristocráticos y buscaban un gobierno republicano basado en la división de poderes y soberanía popular. Se oponían a la influencia de la Iglesia. Entre sus derechos económicos se encuentra que impulsaron ciertas políticas que modernizaron el país, como la apertura comercial, la inversión extranjera y creación de propietarios agrícolas. Querían obligar a las corporaciones civiles y eclesiásticas a vender sus propiedades con ayuda de la Ley Lerdo y la Constitución de 1857. Querían liberalizar la tierra y hacerla objeto de transacciones comerciales. La propiedad privada fue un derecho crucial. Querían quitar los bienes de la Iglesia para venderlos y crear un sistema de mercado. Con sus derechos sociales y políticos se buscaba garantizar derechos como la libertad de prensa y de pensamiento. También buscaba la abolición de privilegios, pues eliminaron los privilegios de la aristocracia. Querían la soberanía popular y una forma republicana de gobierno, y tenían un sistema judicial independiente. Los liberales querían modernizar a México y buscaban el transformarlo y crear un Estado laico, democrático y federal, a diferencia de los conservadores, quienes tenían estructuras y privilegios que venían de la colonia, por lo que esto causó varias disputas entre estos grupos y por lo tanto muchas luchas por las que los liberales buscaban esta transformación del país. Entre sus principales objetivos políticos se encuentra la abolición de los privilegios, pues los liberales querían eliminar totalmente los privilegios que tenía el clero y el ejército. También querían establecer la igualdad para todos. Buscaban la separación del Estado de la Iglesia, pues la Iglesia Católica en el siglo XIX tenía mucha influencia en el ámbito político y económico del país, y los liberales pues buscaban quitarle poder y reducir la influencia de esta,
para así poder construir una ciudadanía basada en libertades individuales y no solamente en la religión, y así también tener un Estado laico. Como ya se mencionó antes, buscaban fomentar la propiedad privada para así tener una economía de libre mercado. Otro de sus objetivos era también la educación laica y accesible para todos. Como ya lo había mencionado, los liberales pasaron por muchas luchas hasta llegar a su victoria. Algunas de las más relevantes fueron las siguientes: la Revolución de Ayutla contra la dictadura de Antonio López de Santa Anna, la Guerra de Reforma, donde se enfrentaron contra los conservadores que se oponían a las leyes de reforma, la Intervención Francesa, donde los conservadores, después de haber perdido en la Guerra de Reforma, buscaron apoyo en ejércitos extranjeros, y que al finalizar marcó la victoria de los liberales y la creación definitiva de la República.